Bienvenidos todos a la lección número 12 de la clase de los primarios. Como ustedes ven, está aquí preparándonos la clase acerca del nacimiento de Jesús. Esto lo compré en una tienda de dólar, que es unas snowflake, porque es la época más linda para los niños y para nosotros también debe ser, porque el mundo cristiano recuerda el nacimiento de Jesús, aunque Jesús ya vimos que no nació el 24 de diciembre, pero el mundo se presta a celebrar y nosotros podemos predicar. No vamos a entrar en controversias si los adventistas deben o no deben celebrar la Navidad, porque yo crecí en la iglesia adventista y cada vez que tocaba en sábado, como tocaba en viernes el 24, mi papá decía que debíamos dormir temprano para ir a la escuela sabática. Así que era el día más triste para mí del año porque tenía que irme a mi cama y uno escuchaba las festividades y entonces yo agradezco a mi papá porque me enseñó a guardar el sábado. Y entonces el sábado 25 íbamos a la iglesia temprano y no participábamos y el domingo recién íbamos a visitar a los abuelos y recibíamos alguna vez el regalo, otras veces no. Entonces, eso era lo que realmente sucede. En la época de la Navidad hay gente que busca controversia, pero nosotros tenemos que mantener la armonía. Nos enseñan en los seminarios que tenemos que mantener un ambiente apropiado para la enseñanza y ya que el mundo cristiano celebra el nacimiento de Jesús, la iglesia ha puesto las lecciones para poder nosotros capacitar preparar a los niños y que sepan más acerca del nacimiento de Jesús. Las lecciones que estamos presentando aquí son lecciones basadas en la Biblia y en el espíritu de profecía. Hemos visto, hay cosas que han pasado, hay cosas que no han pasado. Ustedes pueden utilizar diferentes materiales, por ejemplo, yo tengo acá detrás mío, tengo un nacimiento en plástico, en cerámica, en lo que tú puedas tener para ilustrarlo. Si alguien te pregunta en la iglesia por qué tú estás usando un nacimiento, porque la gente se horroriza y se puede desmayar. Así que tú le dices que es por método de enseñanza, ¿verdad? Yo, por ejemplo, aquí tengo unos de Doplas del nacimiento de Jesús que los pueden comprar y este material se guarda porque casi todos los años se estudia el nacimiento de Jesús. Ustedes pueden también, tenemos cuadros de láminas que hemos presentado y pueden encontrar en algunos lugares, en algunas tiendas venden cositas como esta que dan que son con villancicos que pueden ustedes utilizarlo. Son cosas llamativas para los niños, podemos decorar, ponemos una escena del nacimiento de Jesús y le decimos que es por un método de enseñanza. Así que hay cosas peores que pasan, ¿no? Pero lo que hacemos no es algo que va a afectar a los niños, sino que es algo que vamos a enseñar a los niños. Entonces la gente necesita entender, porque hay hermanos que van a hacer conflictos, pero tú mantente del lado de lo correcto, del lado de la enseñanza, le avisas a la directora del Ministerio del Menor de tu iglesia, al pastor, el material que vas a utilizar y que esto no provoque una controversia, ¿no? Porque hay cosas que pasan, a veces he visto en sábados, tristemente que a veces hagan hasta el árbol de Navidad, lo botan porque el diablo entró a la iglesia. Pero el diablo no, bueno, no voy a discutir sobre ese tema. Pero es importante que veamos porque a veces la gente se pone muy insensible, otros se ponen con ira, otros se encierra, hay gente que no celebra. Cualquier sea la forma, si la gente celebra o no celebra en la iglesia, tú tienes que contar esta historia porque es parte de la historia, aclarando los puntos importantes, porque es verdad que la Biblia no se dice la fecha, pero es algo que está rodeando el ambiente. Así que podemos nosotros tener este tema y podemos ilustrarlo de diferentes formas. Estamos en el eslabón de la adoración, alabamos a Dios, el don más grande. Empezamos que Dios había elegido a María, ¿verdad? La madre de Jesús, o que hubo un cambio, porque te acuerdas que José se enteró del asunto de que ella estaba embarazada y él no creyó la historia. Así que vamos a ver en la lección número 12, perdón, vamos, gozo para ti y para mí.
Dice Juan 3:16, el versículo de oro, donde ustedes pueden realmente ilustrarlo. Y realmente nosotros podemos entender realmente que Jesús, Dios, amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a apagar esto. eh, Ustedes lo pueden usar en la clase, regalar a los niños uno, porque aunque es un snowflake, no es una estrella, podemos aprender acerca de Dios. Muy bien, para esta pregunta, para esta lección, tú tienes que preguntar a los niños. Es importante que hagamos hablar a los niños y esta es una técnica, un método que tú puedes aplicar. Si tú lo usas durante los sábados anteriores, como te hemos enseñado, los niños van a poder expresar sus ideas. Vas a preguntar a los niños qué saben sobre la Navidad, qué saben ellos sobre el nacimiento de Jesús. Entonces, todas las ideas que ellos tienen, tú las apuntas, unos te van a decir Jesús nació el 24 de diciembre, unos te van a decir que no se celebra, otros te van a decir que María viajó en burrito, todo lo que ellos saben. Luego preguntas de qué dice la Biblia acerca del nacimiento de Jesús. Una cosa es lo que ellos saben y otra cosa es lo que la Biblia dice. Hemos visto que hay tradición cristiana que cuenta, por ejemplo, que Jesús nació el 24 de diciembre. Entonces, hay tradiciones ahí que vamos a ver más adelante en la historia y entonces tú tienes que ver que una cosa es la tradición cristiana, que alguien inventó una cosa bonita, importante, pero no está en la Biblia, por decir que María viajó en burrito. Es lindo ver a María en burrito, pero la Biblia no dice que María viajó en burrito. Tampoco dice que Jesús nació el 24 de diciembre. Tampoco dice que eran tres y que se llamaba los sabios y que era Gaspar, Melchor y Baltasar. Y luego, al final, cuando ya los niños han escuchado la historia, cuando tú le has mostrado han leído en la Biblia la historia, tú puedes ver qué diferencia hay entre lo que tú sabías y lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, ¿cuál aceptas y cuál rechazas? ¿No? En realidad te voy a decir que la Navidad es más tradición cristiana que lo que la Biblia dice. Entonces, desde ese punto tú vas a descubrirlo, que hay más cosas que son una tradición que alguien inventó, como por decir la fecha, la estrella, no era una estrella, era un grupo de ángeles, no fueron tres reyes magos, los pastores no trajeron corderitos, no, en el establo no había vaca, ni buey, ni caballo, no, no, la Biblia no dice eso es más tradición, así que desde ya te voy diciendo lo que la Navidad enseña. Vamos a ver y vamos a empezar diciendo que el problema, cuando Adán y Eva pecaron, realmente Dios entró el pecado de este mundo y Dios prometió que un día iba a enviar a su Hijo a morir por nosotros, que lo hemos visto en la lección anterior. Que Dios, como todo, Satanás se encargó de que todos los pueblos de la tierra se olvidaran de Dios. Dios eligió un pueblo para que recibiera a Jesús como su Hijo. Cuando los aztecas, los mayas, los incas y los egipcios se olvidaron de Dios, Dios elige a Abraham y a Sara para que formen el pueblo de Dios. De los descendientes de Abraham y de David, que es importante, estaba José, que estaba comprometida con una joven llamada María, y en el reloj de Dios, por Dios había anunciado desde el Génesis, desde la caída, había anunciado que Jesús iba a venir en diferentes versículos y diferentes profetas habían dicho que iban a ser el Mesías. Los judíos esperaban el Mesías, así que una tarde a María, la que estaba comprometida con José, se le presentó un ángel y le dice a María que iba a tener, que tendría un hijo que salvaría a sus hijos, salvaría al mundo de los pecados. Y María estaba asustada. María se sorprende porque ella no estaba casada. Para tener un hijo, el ángel le dice que el niño sería hijo de Dios y que sería del Espíritu Santo y que ella quedaría embarazada. Ahora, María conocía historias de mujeres del pasado, como Sara, como la esposa de Manoa, como la misma Rebeca,
ellas no habían podido tener hijos fácilmente, Raquel, entonces automáticamente sabía que la presencia de un ángel es lo que se le había dicho. Así que María aceptó el reto de ser la madre de Dios, hay que agradecerle, en una época donde la mujer que salía embarazada y sin casarse, se le apedraba a ella y a él. Así que María aceptó. Aquí yo tengo una muñeca que alguien me regaló hace mucho tiempo y esta muñeca habla en inglés porque también está en español, habla todo lo que María le dice al ángel. ¿Ok? Ustedes pueden tener esta muñeca, si la pueden conseguir, la compran y la pueden guardar porque yo la he usado por más de 6 años. Así que esta muñeca te dice Luke 1, 46 through 49. ella dice, Praise God. I am so happy. The yo estoy great things feliz that God has done for me will never be forgotten. porque Dios me ha Holy elegido a is mí his name. y acepto el reto de ser la madre de Jesús, ¿verdad? Y entonces la muñeca va diciendo muchas cosas de la historia. I am Mary. Yo soy I María, am the mother of Jesus. la madre de Jesús, When I was a young girl, soy una joven an gay. angel named Gabriel to Dios deliver envió un some ángel very Gabriel special news to me. The y angel al said, muchacho le va a "Be gustar. happy, rejoice. God is with Sé you." feliz, el Maria ángel, was scared. And porque he said, "Do not be afraid. no tengas miedo, You are going to have a baby. tú vas a The tener un baby will bebé be God's son, and you will name him Jesus." y le vas a poner por nombre I Jesús. was surprised at this news, Ella and I estaba asked the sorprendida. angel, "How can this be when I am not yet married?" And the angel said, "God Ella can no do le dijo al ángel, ¿cómo voy a anything." tener un bebé si no soy I was casada? very happy to hear this, and I knew what I had to do. So I said to the angel Gabriel, "I serve the Lord. Let Y everything yo you acepté el said reto y happen to decidí me." ser la sierva de After Dios. that, after that, the angel gave Y así ustedes pueden mostrar una grabación, tú puedes poner una película porque tenemos que darle las gracias a María porque ella aceptó el reto. Ella pudo haber dicho que no, o le pudo haber dicho al ángel, espérate 4 años, porque yo recién tengo 15. Ahí lo que aparentemente le da que María tenía. Entonces María aceptó hacer lo que el ángel le dijo a pesar de las dificultades que se le iban a presentar, porque no era fácil. A María no se le ofreció, como hemos dicho, una tarjeta de crédito para que fuera a comprar comida para ella y para el niño, tampoco Dios la tuvo de hambre. No se le prometió a María tener una casa mejor. María aceptó el reto, sabiendo que había muchachas más ricas, más preparadas, mujeres más en Jerusalén, había muchachas, porque la Biblia ni siquiera dice que María era una mujer hermosa, como lo dice de otras mujeres de la Biblia. Así que María tampoco era fea, pero María lo que tenía era una belleza espiritual porque ella confió en Dios. Ahora, María aceptó el reto, ¿verdad? Pero cuando María le cuenta a José, pues José no creyó. Quizás muchas señoritas en el tiempo de María habían dicho que estaban esperando de Dios un bebé y habían usado esa historia. Así que José también le pareció extraño. Él conocía a María. María nunca había dado muestra de infidelidad o algo turbio. No estaba loca. Así que posiblemente muchas mujeres habían dicho que estaban esperando el hijo del Mesías. Así que José decide terminar con María, pero en una manera secreta. Y esto es un ejemplo de un personaje que hoy día, si la novia sale embarazada, lo sale en la televisión, lo publica, él no hizo ningún tipo de escándalo, él prefirió dejar a María en silencio porque el amor que él sentía era más grande que el chasco que él tenía, ¿no? Pero como Dios dirigía la historia, le manda un sueño a José, donde el ángel le dice que ella va a tener un bebé y que ese bebé no era de él, era hijo de Dios y que él iba a ser el padrastro de Jesús. Algunas personas me han dicho, ¿por qué no uses padrastro? Porque los niños como que se siente feo.
pero en realidad era el padrastro, porque tenemos que darle las palabras, porque hoy día vivimos rodeados de niños que tienen padrastros, porque ¿cuál era la diferencia? A veces el padrastro, en este caso José, asumió su responsabilidad de cuidar a María, ¿verdad? Y cuidar al niño también. A la mañana siguiente los dos se reconcilian y entonces deciden tener a Jesús como hijo de Dios y como hijo de José. Así que ahí nos quedamos hasta la semana pasada, cuando, así que María era una muchacha campesina, José era un carpintero, pero eran descendientes del rey David, o sea que no eran personas que tenían parte de la nobleza. Dios había elegido a María, que eran personas de fe, y aparte de eso tomaron el reto de ser los padres del Mesías. José y María se casaron según la tradición, y ya sabía de todo el pueblo, sabía que María estaba embarazada. Como ellos estaban comprometidos, no lo tomaron como un pecado de apedrearlos, pero ya sabía, María ya quedó como que se casó embarazada. Entonces así, no era muy bien visto por la familia, no era bien visto, pero automáticamente ese era el parte del proceso que Dios estaba protegiendo a María. Por esa época se dio un edicto del emperador romano César Augusto que hizo un censo por todo el imperio romano. Acuérdate que Judea, Jerusalén, había sido conquistada por los romanos y ellos tenían que pagar un tributo. Así que él dice que todas las personas tienen que ir a hacerse un censo. O sea que la Biblia también habla de censos como lo hacemos nosotros en la comunidad. Lo que pasa es que este emperador era inteligente, necesitaba dinero para mantener todo el imperio, para hacerse el Coliseo romano, para hacerse diferentes palacios, y entonces la única forma era hacer un censo para saber cuántas personas tenía. Por lo tanto, este censo se hace en Israel y en Judá, ¿verdad? Entonces, José y María se fueron en dirección hacia Belén porque José era descendiente del rey David y este había nacido en Belén, así que ambos se fueron hacia Belén. Te hablé de las tradiciones cristianas. La Biblia no dice que María se fue en burrito. María puede haber sido en caballo, puede haber sido en carreta, puede haberse ido en camello, no lo sé. La Biblia no lo dice. Así que si las películas que vemos, a veces las figuras que nosotros usamos ponemos un burrito, pero la tradición no dice. Así que María se dirigió, había profecías que hablaban del nacimiento de Jesús, por ejemplo, iba a ser de una virgen, iba a nacer como un niño, ¿no es cierto? Cuando él naciera iba a aparecer una estrella, que en realidad no era una estrella, sino un grupo de ángeles que se habían acercado a la tierra. Eh, eh, Otra cosa interesante también es que él decía el nombre de la ciudad. El nombre de la ciudad lo decía, y entonces eso era importante, el saber el nombre de la ciudad, porque la Biblia decía que iba a ser en Belén. Así que yo conocí en este viaje que hice Belén, y una de las cosas interesantes que aprendí, porque fuimos a un lugar que supuestamente ahí nació Jesús, y les quiero decir esto para información para los niños. Es un lugar que no fue destruido por los musulmanes muchas veces, como lo fueron las otras iglesias, porque estaba en Belén. Y la guía, que era árabe, que hablaba muy bien el español, ella le caímos en gracia y entonces me dijo, yo quiero mostrarle algo a ustedes interesante. Y entonces la seguimos y ella nos llevó a una parte de la Basílica de la Natividad, que es muy conocida porque todos los 24 de diciembre el Papa viaja de Roma a Belén para hacer las misas. Y ella nos dijo, aquí era un cementerio. Y yo me quedé así, ¿no? Todos nos quedamos así. Pero en este cementerio se encontraron muchos bebés y muchos cuerpos de mujeres. No se han encontrado hombres, se han encontrado niños menores de 2 años. Así que es posible que en ese lugar cercano haya estado donde Jesús nació, porque en realidad no exactamente no se sabe el lugar. También otra de las profecías que hablaba
De las profecías que hablaba era Daniel, que hablaba de las 70 semanas en las cuales iba a venir el ungido. Había muchas profecías de que Jesús iba a ser descendiente de David, que el tiempo sería anunciado por una persona, como el caso de Juan el Bautista, el Mesías sería Dios y que sería durante la época de los romanos. Así que María llegaron y buscaron un hotel o motel donde alojarse. Ahora, cuando tú piensas en Belén, no piensas que es una ciudad pues grande como tú, no. En esa época vivían familias, pueden haber vivido 20 familias que eran parientes de José, pero como te dije que María se había casado embarazada con José, no la querían recibir a María, porque para ellos era un pecado que una mujer saliera embarazada, por lo tanto no encontraron un lugar, un hotel, un motel donde alojarse. La Biblia también te dice que en el tiempo de la Biblia había hoteles, había moteles donde la gente podía albergarse. Ahora, ellos fueron a muchos hoteles y llegaron a un lugar y entonces una persona le dijo, mira, también que había mucha gente, porque mucha gente había venido para ser censadas, le dice, mira, no, aquí no hay espacio, pero yo tengo el pesebre, que es una cueva, porque como te lo dije en anteriores oportunidades, en Israel hay muchas cuevas naturales que tengo, tú puedes mirar todos los cerros y vas a encontrar cuevas naturales y los animales eran puestos en la noche en las cuevas. ¿Te acuerdas que hablamos de la tradición cristiana? En la tradición cristiana dice que era un pesebre de madera, pero en los pesebres, según la arqueología, eran cuevas donde metían allí a los animales durante la noche y no en pesebres de madera. Así que para que veas que, cómo la Biblia dice una cosa y la tradición dice otra. Así que allí lo llevaron ahí lo llevaron a María, pero no fue la misma noche. O sea, no crean que María llegó, llegó y ese mismo momento empezó el parto. Pensamos que no fue así. Quizás 1, 2 días, 3 días. María, por ya le había llegado el tiempo, dio a luz en un pesebre. La Biblia tampoco dice que había una vaca, un buey. Ese es un versículo que se encuentra en Jeremías, pero allí limpiaron, porque era un lugar sucio de animales, imagínate una cueva. Ellos se quedaron allí y nació Jesús, el Hijo de Dios, en una cueva con animales y con su padrastro y su mamá María. Cuando eso sucede, triste, porque el pueblo de Israel que sabía de las señales de la venida del Mesías, no estaban preparados para recibir a Jesús. Los únicos que sabían que Jesús iba a nacer era Zacarías, el sacerdote, la Ana, ah, la esposa de sabía Elizabeth, perdón, Elizabeth, porque Ana era la de Samuel, era Zacarías, era Elizabeth, la prima de María, eran las familias de María, pero y era María y José. De ahí no estaban listos para recibir a Jesús. Y Jesús nació en un pesebre, que era donde se colocaba allí el heno para que la gente comiera, los animales comieran allí en el pasto. Por supuesto que María y José limpiaron a los bebés que nacían en Israel, les colocaban sal, ¿no es cierto? Allí nació el Hijo de Dios. Jesús pudo haber nacido en un palacio, quizás en una cuna de oro, con ropas elegantes en Jerusalén, quizás si el pueblo hubiera estado preparado. Realmente la costumbre se continuaba, hacían sacrificios en el templo, leían los rollos de la Biblia, guardaban el sábado, diezmaban, no comían puerco, pero en realidad no estaban pendientes de la venida de Jesús. Pero Jesús nació como un niño pobre, ¿no es cierto? Nació para dar alegría a todos, ¿no es cierto? María y José tuvieron el niño y realmente pudieron ver que realmente era el Hijo de Dios. Ahora el Hijo de Dios había nacido.
Ahora, ¿te imaginas tú quién estaba preocupado? Pues Satanás estaba preocupado. Así que Satanás ahora sabía que ese bebé que tanto él había querido, él había había hecho olvidar al pueblo las promesas de Dios, el que había intentado, que había matado a los bebés en el tiempo de Egipto, ahora veía que ese bebé indefenso era el Hijo de Dios y Dios estaba cuidándolo y Dios había cumplido su promesa. ¿Verdad? Es algo interesante. La fecha del nacimiento de Jesús no lo sabemos. Lo que la tradición dice que fue el 24 de diciembre, pero no lo era, porque ese día los romanos creían que el sol nacía. Y como la Biblia dice que Jesús es el sol de justicia, entonces dijeron, bueno, vamos a poner que Jesús nació el 24 de diciembre. Debemos nosotros, lo que sabemos es que Jesús hoy día quiere nacer en tu corazón. Ahora, el nacimiento de Jesús fue un nacimiento, realmente fue un milagro, fue un ejemplo. Jesús tenía que venir como un niño para darle ejemplo a todos los niños, a los adolescentes. Jesús tuvo 8 años, 10 años, 12 años, 14 años, 16 años y él vivió sin cometer un pecado. Ese es el cumplimiento. Es un misterio el nacimiento de Jesús, ¿no? Y esto es importante porque a veces presentamos como que la cosa fue bien fácil, ¿verdad? Que, sí, María dijo, yo voy a ser la mamá de Jesús y tú eres el tuyo, tú el padrastro, ya. No, las cosas no fueron tan fáciles, fueron difíciles, fueron momentos tensos. María tenía ahora el bebé. Cuando ella tuvo que decir su verdad, yo estoy embarazada, y entonces ella no podía, sabía que había una sentencia de muerte para José y para ella, porque no era fácil creer que el bebé que ella tenía, una muchacha campesina, había mujeres más preparadas en Jerusalén, muchachas más de familia más elegantes, pero María tenía algo que quizás ella no lo tenía, que era tener fe. Ahora, el nacimiento de Jesús, el universo entero estaba mirando, los ángeles miraban a ese niño pequeñito que era el Hijo de Dios. Jesús nació de una madre humana y y ella fue embarazada por el Espíritu Santo. Entonces, esto es importante porque los niños tienen que aprender que Jesús vino desde pequeño, vino desde bebé para darnos la salvación. Que Jesús vino un bebé para darnos ejemplo. Jesús vino como un bebé para vivir aquí una vida sin pecado, aferrada a Dios. Que Jesús vino y vino por nosotros porque nos amó, dejó toda su gloria del cielo para venir a adorarnos y a cuidarnos y vino a salvarnos y vino a protegernos y vino a provocar una lucha, porque nosotros estamos viviendo en una lucha entre el bien y el mal. Ahora Satanás no estaba tranquilo, ¿no es cierto? Él mismo tenía que provocar, ¿no es cierto? Algo que impidiera con los planes que Dios tenía de salvar al hombre. Así que nos quedamos en esta historia. Hay mucha tradición cristiana y hay mucha cosa que descubrir de la Biblia. Cuando Jesús nace, no nace el 24 de diciembre. María no viene en burrito. María el mismo día que llega no da luz, porque la Biblia no lo dice. Jesús no nació en un pesebre de madera, Jesús nació en un pesebre dentro de una cueva, ¿verdad? Cuando Jesús nace, no, la estrella no era una estrella fugaz, sino era un grupo de ángeles que se habían acercado tanto a la tierra y que estaba perenne día y noche, y como no había unos potentes binoculares como tenemos nosotros ahora, automáticamente la gente se preguntaba qué significaba esa señal, pero aquellos que buscaron en los rollos bíblicos pudieron encontrar que era un grupo de ángeles, era la profecía que había visto Balaam, que le había dicho al pueblo de Dios. Así que Dios había cumplido la profecía, había llegado el tiempo de Dios, había un imperio romano que gobernaba todo Judea y realmente llega el momento preciso cuando este imperio romano era fácil ahora anunciar que Jesús venía. Pero vamos a ver hasta la próxima semana qué sucede. Ahora el niño nació. La Biblia nos dice que los pastores estaban en Belén. Jesús no nació en diciembre porque en diciembre hace un frío.
cae nieve y ninguna oveja está con ni un pastor, estuvieran congelados allí. Es como el frío que tenemos aquí en Norteamérica. Entonces el ángel, los ángeles vinieron a anunciar el nacimiento de Jesús, pero fueron a Jerusalén, nadie se acordaba del Mesías. Pasaron por Betania, por los diferentes pueblos, por las sinagogas judías, pero nadie esperaba al Mesías. Estaban haciendo cosas buenas, pero no estaban esperando al Mesías. Así que decidieron regresar al cielo cuando un ángel le dice que un grupo de pastores, mirando todas las estrellas, recuerdan la promesa de que iba a nacer el Mesías y que cuando naciera iba a aparecer una estrella. Así que los ángeles se les aparecieron a estos hombres, cantaron gloria a Dios en las alturas y les anunciaron que el bebé que ellos habían recordado había nacido en Belén. Las únicas personas que estaban, que por coincidencia, por suerte, como se puede decir, por coincidencia esa noche al mirar las estrellas recordaron, fueron unos pastores. Y ellos fueron los que recibieron, ni los sacerdotes, ni el sumo sacerdote, ni la familia real, ni las personas en Jerusalén sabían y habían visto, tenido la oportunidad de escuchar canto de los ángeles. Esos pastores que no tenían educación, pero sí conocían las profecías, ellos tuvieron la oportunidad de realmente de conocer, ¿no es cierto?, de ver a los ángeles, de escucharles cantar, y sería una experiencia inolvidable. ¿Y quién dice eso? Lucas. Y Lucas realmente cuenta porque Lucas le preguntó a María y ellos pudieron realmente, ella pudo decirle lo que pasó esa noche. Fueron los únicos que realmente se acordaron del nacimiento de Jesús y gracias a ellos no pasamos vergüenza, porque los ángeles al no encontrar a nadie automáticamente ellos se hubieran ido al cielo y hubieran dicho aquí en la tierra nadie se acuerda de Jesús. Pero para ellos era un grupo pequeño de pastores y ellos se fueron, cantaron, los ángeles anunciaron, le dijeron van a encontrar al niño envuelto en pañales porque ellos pensaban que hoy en Belén han hecho quizás una cuna de oro con ropa elegante, cómo estará el niño, pero no, le dijo el niño lo va a encontrar en un pesebre acostado con su madre y su padre. Y ellos fueron y lo encontraron. Esas noticias llegaron hasta Jerusalén. Elena de Juárez dice que llegaron, pero cuando los sacerdotes supieron que eran unos pastorcitos ahí de ovejas, de animales, ¿qué va? Dios que se le va a presentar a esos pastores. Se le ve todo cochinos y sucios, ignorantes, no conocen tanto como nosotros conocemos. Y tristemente Dios no piensa así, porque los ángeles se le presentaron a quienes recordaron a Jesús. Y eso fue la historia. Es muy importante eso porque nos muestra que nosotros podemos estar haciendo cosas buenas, pero ¿cuánto de nosotros realmente estamos preparándonos para la segunda venida de Jesús? Tú puedes estar diezmando como los judíos lo estaban haciendo, matando, haciendo sacrificios, haciendo actividades, haciendo cosas en la iglesia, programas, eventos, pero ¿cuántos realmente están esperando la segunda venida de Jesús? Y eso es importante porque eso es algo realmente que tenemos que nosotros pensar. El pueblo judío estaba haciendo cosas buenas, estaban leyendo la Biblia, diezmando, guardando el sábado, haciendo sacrificios, llevaban al sacerdote, pero nadie se acordaba de que venía el Mesías y las profecías se les había dado. Ellos tenían bastante información como nosotros tenemos hoy día y ellos estaban y simplemente no estaban enfocados en lo que tenían que hacerlo. Y a veces eso sucede. Estamos haciendo cosas buenas en la iglesia, cosas interesantes, lindas, bonitas, pero no estamos predicando que Jesús viene pronto y no estamos preparándonos para la venida de Jesús. Que Dios nos ayude y nos vemos en la próxima oportunidad. Y recuerden que esta es la lección 12. En la próxima semana terminamos la historia y pues busca materiales, tarjetas del nacimiento de Jesús, presenta a los muchachos diferentes materiales, diferentes cosas, formas, canciones, ponles videos y los muchachos van a poder comprender. Y nos vemos la próxima semana.